Muy buenos días estudiantes, en esta oportunidad clases a distancia con el profesor Jairo. Vamos a realizar el tema de triángulos en el curso de geometría. Para tener definición, ¿qué viene a ser un triángulo? Un triángulo es la reunión de los tres segmentos en que forma consecutiva y de extremos comunes. Correcto, a ver, tenemos ahí nuestro triángulo ABC, cuya definición se le lee, ¿no? A triángulo ABC. Muy bien, ¿qué tenemos en nuestro triángulo? Vamos a tener elementos como cuáles, como vértices. Los vértices va a ser el A, el B y el C, lo que esté en mayúscula. Y ahí tenemos lados, que es el lado A, lado B, lado C, siempre en minúscula, hay que tener en cuenta, ¿no? O también acá segmento AB, segmento BC, segmento AC, también se lee de la siguiente. Vamos a tener en nuestro triángulo acá, seguimos con los elementos. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a observar? La longitud de sus lados, como te dije, A, B y C, pero en minúscula. Ángulos internos, a ver, alfa, beta y el ángulo phi, ¿no? Entonces tenemos ángulos externos, los que están afuera, mira, afuera. Entonces vamos a tener E1, E2 y E3. Muy bien, ¿qué más tenemos? Perímetro. El perímetro es la suma de sus lados, o sea, A más B más C. Entonces, perímetro es A más B más C. ¿Qué más tenemos? El semiperímetro, la mitad del perímetro. Entonces, sería A más B más C entre 2. Muy bien, acuérdate, P significa semiperímetro y 2P significa perímetro. Pero en los puntos Q y P, ¿qué significa? P será un punto interior y el Q será punto exterior. Muy bien. Ahora, se clasifican según varias formas, según sus lados, según sus ángulos, y tener en cuenta eso, ¿ya? Pero de acuerdo a sus lados, ¿qué tenemos de acuerdo a sus lados? Muy bien, cuando tengo que sus tres lados van a ser iguales, se llama equilátero, o sea, pero y esos tres lados son iguales, también esos tres ángulos también serán iguales. Acuérdate de eso. Triángulo isósceles, ¿por qué isósceles? Porque dos de sus lados son iguales, entonces los ángulos opuestos a estos lados también van a ser iguales, acuérdate, dos lados iguales. Escaleno, ¿por qué escaleno? Cuando sus lados son diferente medida, o sea, sus tres lados son diferente medida, por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser de diferente medida. Ya, de acuerdo a su medida de sus ángulos, como te estaba comentando, ¿qué triángulos vamos a tener? El triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo, muchachos? A ver, porque uno en sus tres lados, sus tres ángulos serán menores que 90, pero mayores que cero, ¿ya? El otro es el triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? El que tiene un ángulo obtuso y ese ángulo obtuso será ¿quién? Alfa. Y alfa va a ser mayor que 90 pero menor que 180. Vamos a tener nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de sus ángulos, este ángulo teta de acá, es 90 grados. Propiedades básicas, muchachos. ¿Qué propiedades tenemos? Existencia del triángulo. Cuando yo voy a decir que existe un triángulo de la siguiente manera. Si yo quiero saber este lado, si existe o no existe, entonces voy a decir que viene a ser la diferencia de los otros lados. O sea, la diferencia positiva hay que tener en cuenta. Y es menor que la suma positiva, ¿no? La suma siempre va a ser positiva. Entonces hay que tener en cuenta, si quiero saber si este lado existe o este triángulo existe, tiene que cumplir este requerimiento. Muy bien, la suma de sus medidas de ángulos internos. Hay que tener en cuenta que todo triángulo, la suma de sus medidas de sus ángulos externos es igual a 180. La suma de sus ángulos externos. Voy a decir, de todo triángulo, la suma de los ángulos externos que yo observo fuera del triángulo va a ser igual a 360. La medida de un ángulo externo. Hay que tener en cuenta acá algo importante. Si yo quiero encontrar un ángulo externo, tengo que tener dos ángulos externos. Entonces, por ende, si yo quiero encontrar el ángulo Z, yo tengo que tener en cuenta el ángulo B y el ángulo A. Si yo quiero encontrar el ángulo X, yo voy a tener en cuenta el B y el C. Si yo quiero el Y, entonces sería el A y el C. Entonces, dos ángulos internos me da un externo. Hay que tener esto en consideración. Eso es importante. Listo, a mayor ángulo se opone mayor lado, sí, sí cumple eso. Entonces hay que tener en cuenta,
a mayor ángulo, mayor lado. Entonces acá voy a decir, si alfa es mayor que beta y es mayor que phi, entonces esto es igual a es mayor que b y es mayor que c. Tener en cuenta eso. Listo. Propiedades particulares. ¿Qué propiedades particulares podemos encontrar? La corbatita, el boomerang, el pescadito, ¿no? Hay que tener en cuenta la estrellita, el pantaloncito por ahí, también hay que tener en cuenta, también se la llama, ¿no? Entonces, acá, en este de acá, pantaloncito, corbatita, Michi, ¿qué vamos a decir? Que A más B es igual a X más Y. La suma de estos dos ángulos es igual a esta suma de estos dos ángulos. Acá, este pescadito, muy bien, ¿qué voy a decir? Que A más B es igual a X más Y. Muy bien, este boomerang, ¿qué voy a decir? Que A más B más C es igual al valor de X, o X es igual a más B más C. Acá, ¿qué voy a decir? Que A más B es igual a X más Y. En la estrella, los ángulos internos que yo puedo observar siempre suman 180, chicos. Muy bien, acá, si yo quiero encontrar de forma más rápida el X, ¿qué voy a decir? El X va a ser igual a 180 menos alfa más beta, o sea, la suma de estos dos, 180 menos la suma de estos dos, ¿no? Si yo quiero encontrar acá igual el valor de X, entonces X va a ser igual a 90 menos alfa, teniendo en cuenta que este es un triángulo isósceles y uno de sus ángulos es 2 veces alfa. Muy bien, si yo quiero encontrar esto de acá, y esto hay varios ejercicios parecidos, entonces, ¿qué voy a decir? Que el ángulo X más Y es igual a 180 más el ángulo teta. Listo, acuérdate, ¿ah? Ejercicio parecido. Ahora, es algo importante que tener en cuenta. De acuerdo a estos triángulos se puede usar líneas notables. ¿Como qué? ¿Qué tenemos? ¿Ya? En todo triángulo vamos a ver que se puede trazar seviana, se puede trazar altura, se puede trazar mediana, bisectriz, mediatriz, bisectriz interior, bisectriz exterior. Muy bien. Y de acuerdo a esto, si de acuerdo a estos, se vamos a tener los puntos notables. ¿Qué puntos vamos a tener? Ortocentro, baricentro, circuncentro, incentro y excentro. ¿Ya? Vamos a conocer un poquito más de esto. La seviana. ¿Qué viene a ser una seviana? Una seviana viene a ser una línea que corta a un segmento del triángulo, ¿ya? Puede ser interno, también puede ser externo, ¿ya? BP y QB son sevianas del triángulo ABC, ¿ya? Son sevianas. Y siempre se empieza por un vértice, ¿ya? Siempre las sevianas empiezan por un vértice. Muy bien. Ahora vamos a tener la mediana. ¿Qué viene a ser la mediana? La mediana viene a ser es una recta que parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto. Mira, observamos acá. Empezamos del vértice B y la está al lado opuesto, entonces parte por la mitad, ¿no? Entonces voy a decir que BM es la mediana relativa de AC, ¿ya? Y AM es igual a MC. Tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo junto varias medianas, ¿no? En este vértice junta otra mediana y acá otra mediana al lado opuesto. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando se traza tres medianas. Escúchame bien, tres medianas se trazan. Entonces se hace el baricentro. Muy bien. Este de acá, mira, mediana, mediana y mediana. Entonces, el baricentro. Pero algo importante de este baricentro, punto G, ¿no? Que esta mediana va a ser acá 2M y acá va a ser M. Si acá es N, acá va a ser 2N. Si acá es P, acá el lado chiquito es P, el otro lado sería 2P. Tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, importante. Muy bien, la altura. La altura es una recta que parte por el vértice y cae perpendicularmente en el lado opuesto de su prolongación. Entonces vamos a tener acá, este es un vértice, cae del lado opuesto de su prolongación y forma que 90 grados, ¿ya? Es importante, y este es de un triángulo acutángulo, mira, ¿ya? Este es atrasado a una altura externa al triángulo. Es importante, ¿ah? En ocasiones para poder trazar. Listo, ahora, ¿qué sucede si yo trazo tres alturas de acuerdo a cada vértice? ¿Qué sucede?
me sale el ortocentro. Listo, el ortocentro viene a ser, ya, es un triángulo, una figura geométrica en la cual hay un punto que se llama ortocentro, que es la formación o es la coincidencia de alturas relativas a cada vértice, ¿ya? Muy bien. Ahora la mediatriz, ¿qué viene a ser la mediatriz? Es la recta que pasa por el punto medio de un segmento formando 90. ¿Ya? Entonces, para un segmento cualquiera, aumenta en 90 y ¿qué sucede? Y partes iguales. Entonces, AM es igual a MB. En cambio, en el anterior no. En el anterior no es necesariamente que hace partes iguales. ¿Ya? Acá sí, la mediatriz. Una altura y también, ¿no? Y mediana. Ya, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo junto varias mediatrices? Sucede que se forma el circuncentro, acá, mediatriz, mediatriz, ¿ya? Entonces se forma el circuncentro. Bisectriz interior. Primero hay que entender qué es una bisectriz. Es, es una línea que hace que nuestro vértice, ya en nuestro vértice y nuestro ángulo interno lo parte en dos. Y esos dos ángulos van a ser iguales, o sea, alfa y alfa. Ya hay que tener en cuenta ese bisectriz. Eso también se llama bisectriz interior. Muy bien, entonces tenemos en cuenta esto, ya la medida de ABD es igual a la medida de DBC. Listo. ¿Qué sucede si yo formo varias bisectrices interior? ¿No? ¿Qué obtengo? Bisectrices interior, yo tengo un punto. Ese punto se llama incentro, ¿ya? Incentro. Si este es alfa, alfa coincide, mira, coincide. Entonces, ese punto de formación es el incentro. Importante conocer. Bisectriz exterior, ¿qué voy a conocer? Es la recta que divide la medida de un ángulo exterior en dos partes iguales. Muy bien, este es un ángulo exterior, ¿cierto? Que lo conocemos, ¿no? Este es del triángulo, este es el exterior. Pero este bisectriz BE ha partido y ha formado dos ángulos iguales. Entonces, relativa siempre a AC, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede si junto varias bisectrices exterior? Lo que voy a formar es un excentro. Mira, bisectriz exterior y una bisectriz interior. Entonces, la formación de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior me da un punto de coincidencia y ese punto de coincidencia se llama excentro, el punto de E. Muy bien, propiedades adicionales. ¿Qué pasa si yo tengo, no, esto, dos bisectrices? Acá también es bisectriz, por ejemplo, bisectriz interior, exterior. Entonces a mí me piden X. Entonces, ¿qué voy a decir? Que ese X va a ser igual a mi W entre 2, ya es este de acá, ya, o también se conoce como gamma entre 2. Listo, muy bien, mira, acuérdate de esta imagen, ¿ya? Ahora, importante, ¿no? Si yo lo encuentro así, ahora ¿qué sucede, no? Si yo encuentro esta propiedad, dos bisectrices interiores, y acá tener en cuenta. Entonces, mi X va a ser igual, acuérdate, si son bisectrices, ¿ya? Interior. Mi X es igual a 90 más gamma entre 2. Muy bien, gamma entre 2. Acuérdate, ¿ya? Listo. Si yo tengo un triángulo, en el triángulo ABC, mira, exterior, ¿sí o no? El punto exterior. Entonces, igual, dos bisectrices interiores y un ángulo. Este no es un bisectriz interior, por cierto, ¿eh? Este ángulo. Pero, ¿qué voy a decir? Que ese ángulo va a ser igual, o ese valor de X va a ser igual a 90 menos gamma entre 2. En anterior era más 2, un centro, y ese punto de acá, el centro, sería menos W entre 2, ¿ya? Acá, ¿qué cumple? Cumple que X va a ser igual a más B entre 2, A más B entre 2. Mira, bisectrices interiores, un X, formación de un cuadrantal, mira, acá exterior y acá un cuadrantal interior. Problema resuelto. Esto el problema lo vamos a ver en el siguiente video. Recuerda.